Buenos días. ¿Tiene futuro la consulta popular que radicaron nuevamente ayer en el Senado? Bienvenida. René, muy buenos días. Un saludo especial para ti, para todos los compañeros de Colmundo, por supuesto, para toda su audiencia. Pues mi opinión es que no. Yo creo que la ley es suficientemente clara, es decir, que cuando el Senado la niega, pues la niega, no puede estarla volviendo a presentar, ni más faltaba. Pues imagínense cómo sería eso entonces, uno le niegan y vuelve y la presenta, y le niegan y le vuelven y la presentan. Creo que todas las preguntas que fueron negadas no pueden ser vueltas a presentar, y es deber del Congreso ni siquiera considerarlas. Y frente a las nuevas preguntas, pues a mí sí me preocupan enormemente. La primera pregunta, pues básicamente es si los colombianos queremos prohibir las farmacias y queremos acabar con los laboratorios farmacéuticos colombianos. Inmediatamente cuando leí la pregunta, se me vino a la memoria, hermano, lo que ha venido pasando en Venezuela, o lo que pasó, porque eso ya no ha venido pasando, eso ya pasó, ya se consolidó, y ya el daño quedó hecho. Y es que con el famoso modelo preventivo, igualito al que quiere el presidente, donde a uno van y lo visitan, a usted le llegaba el amigo político, porque ni siquiera son médicos, a tomarle nota de qué medicamentos se estaba tomando. Entonces usted decía, no, yo tomo vitamina C, atorvastatina, y un remedio X para el corazón, y bueno, y entonces le decía, no se preocupe, ahora se lo vamos a mandar a su casa. La gente se ponía muy contenta y resulta que después le empezó a llegar medicamentos Farmacuba. Farmacuba es la fábrica de medicamentos cubanos de pésima calidad, donde usted le da lo mismo que se los den o no se los den, porque como ni siquiera son estabilizados, no tienen certificaciones internacionales, son copias baratas, usted dirá, ¿y por qué, senadora, está pensando que el gobierno va para allá? Entonces yo le recuerdo que este gobierno al principio firmó un memorando de entendimiento con Cuba y con México, dizque para producir medicamentos y crear un INVIMA de esas tres naciones, pensando por supuesto en Farmacuba. ¿Cuál es el efecto que tiene eso? Primero, que se acaban las droguerías. Usted queda dependiendo de que el Estado le dé los medicamentos, y si no se los dio, pues usted queda frito, porque lo que termina pasando es que tampoco puede salir a comprarlos, porque se prohíben las droguerías. Acuérdese que esto no me lo estoy inventando yo, sino que estaba en el proyecto de reforma a la salud que se hundió, donde prohibían las droguerías. Y al mismo tiempo termina quebrando todos los laboratorios nacionales. Usted dirá, ¿y qué tantos laboratorios nacionales tiene Colombia? Pues yo me permito recordarle que 7 o 8 de cada 10 medicamentos que se prescriben dentro del plan obligatorio de salud son hechos en Colombia. Solamente un 20% son importados. Entonces lo que van a hacer es reemplazar la producción de los privados que hoy hacen los medicamentos para que los empiece a producir Gustavo Petro. Yo me pregunto, ¿quién cree que un Estado que no puede construir vías terciarias, que no ha sido capaz de mantener en buen estado las escuelas ni las universidades, ahora va a hacer medicamentos de buena calidad? Eso es una vergüenza. Sí, señora, esa posición suya muy clara nos da margen para seguirle preguntando. Ricardo Martínez. Doctora, la pregunta que nos surge ahora es, fíjese que al decirle no a la consulta popular, revivió la reforma laboral y está tratando de sacar avante la reforma a la salud. Si de pronto se le dice no a la reforma 2.0, no hay peligro que reviva adicionalmente la reforma a la salud, la reforma política y las reformas que al gobierno se le han dicho que no encontró el gobierno la vía para poner en la palestra y reactivar estas reformas que estaban ya, digamos, de una u otra manera sentenciadas. Claro, exactamente. Es que el presidente está abusando de la figura de las mecanismos de participación ciudadana, porque él no está buscando preguntarle a la ciudadanía sobre un tema en específico, sino brincarse el Congreso de la República. ¿Y eso qué quiere decir? Romper los equilibrios de poderes. Parece que usted lo ha dicho de una manera muy sencilla para que cualquier colombiano que nos esté escuchando lo entienda. Si el Congreso de la República le dice a Petro no, él no tiene cómo, él no debería tener cómo brincarse la decisión del Congreso, así fuera la mejor reforma del mundo. ¿Por qué? Porque es la decisión de un poder público que es independiente a él. Imagínese que vamos a mirar un escenario donde yo creo que la gente lo puede entender más fácil. Imagínese que fuera que la Corte Constitucional tumbó la pensional. Entonces la Corte Constitucional dice, sí, efectivamente,
no se cumplieron los debates, se violó el procedimiento, se cae la pensional. Y entonces el gobierno dijera, bueno, no, perfecto, nosotros lo que vamos a hacer ya es presentar una consulta o un referendo o cualquier mecanismo de participación ciudadana para preguntarle a los ciudadanos si quieren revivir la pensional. Y entonces usted diría, bueno, pero es que eso es un atropello contra la Corte que acaba de tomar una decisión y a él le toca acatarla. Exactamente lo mismo con el Congreso de la República. Cuando un poder público le dice a otro no, ahí estamos lo que estamos viendo, la manifestación del equilibrio de poderes, que no se le puede pasar por encima, porque entonces usted termina construyendo una tiranía. ¿Qué fue lo que le pasó a Venezuela, que era una democracia funcionando y poco a poco se fue convirtiendo en una tiranía? Y usted le pregunta a los venezolanos, ¿cuándo fue que ustedes se volvieron una dictadura? Y nadie sabe, porque fueron una cantidad de hechos pequeños que fueron terminando precisamente los equilibrios de poderes. Por eso, las consultas que van en contra del Congreso hay que hundirlas. No porque a uno le guste o no le guste lo que preguntan, que entre otras cosas siempre preguntan cosas que no se debieran aceptar, sino porque son un desafío al equilibrio de poderes y a la democracia misma de Colombia. Sí, señora. 7 de la mañana, 35 minutos. Vamos al occidente del país. Gracias, Germán. Senadora, desde la ciudad de Cali, 99.5 FM, Clic Latino para ASB Noticias en Bogotá y el país. Senadora, en sus últimas declaraciones o respuesta precisamente al señor Fabio Arias, presidente de la CUT, usted envió un mensaje muy conciliador. Mientras algunos llaman a arrasar el Congreso, yo los invito a conversar. ¿Está sintiendo de pronto la bancada de oposición y parte del Congreso de la República que este tema de las marchas va muy en serio y puede haber más allá que unas simples marchas democráticas? Yo siento que aquí ha habido unas amenazas bastante explícitas por parte del presidente. Yo siento que el presidente está llamando a casi que revocar el Congreso, a ejercer violencia. Acuérdese que esto no es nuevo, esto ya vienen con las marchas, yendo a la casa de la presidenta del Partido Conservador, Nadia Ablela, a presionarla, salen con la expresión de arrasar el Congreso. Usted ve un tipo como Quintero hablando de que al Congreso hay que cerrarlo, y una cantidad de expresiones que me parece que muestran lo que yo les estoy diciendo. Aquí lo de fondo es que hay un tufillo antidemocrático, un tufote antidemocrático, un llamado al desconocimiento de los poderes públicos. Y entonces el presidente dice que él es el guardián del pueblo. Yo me permito recordar que el Congreso de la República como cuerpo lo supera de lejos, en votos, de lejos. El Congreso de la República fue elegido, el presidente Petro creo que sacó 11 millones de votos, el Congreso de la República sacó 17. Entonces que no nos venga aquí a hablar de democracia ni de representación. Aquí lo que hay son unos poderes públicos resguardados por la Constitución. Y nosotros no vamos a hacer Venezuela. Eso es una decisión que tiene que tener Colombia. Nosotros no vamos a caer por el camino de las tiranías. Y esas invitaciones a la violencia contra el Congreso hay que responderle a la ciudadanía con una invitación a que respeten el Congreso, a que conversen con el Congreso y a que acaten las decisiones que toma el Congreso. Porque para eso tenemos un cuerpo colegiado. Allá están representados todos. Si usted no logra convencer a los congresistas, pues los proyectos no le salen. Claro, al presidente Petro le gusta o comprar congresistas o casi que desaparecerlos, ¿no? Que no existan. No. Que hay un Congreso y lo vamos a hacer respetar, porque hace parte de la institucionalidad colombiana. Y lo más importante de un Estado de Derecho, lo que previene que haya tiranía, es el equilibrio de poderes. El equilibrio de poderes es, a grosso modo, que un poder le puede decir al otro, no. Sí, señora, 7 de la mañana, 38 minutos, Alejandro Cortés. Senadora Paloma, si bien entendemos su posición, su postura, digamos que ahorita de alguna u otra manera malgastar una cantidad de dinero que necesita el país para otras cosas, financiando una consulta popular, pues digamos que no es un tema muy coherente, ¿no? Pero usted habla de que esto no se va a convertir Venezuela, que esto no puede ser Venezuela. Sin embargo, los que votarían en esa famosa consulta popular son los colombianos, ¿sí? ¿No valdría la pena que ellos también tengan su opinión al respecto y no solamente el Congreso? 7:38 minutos. Cuando usted crea instituciones, usted tiene que respetarse. Y yo le voy a hacer una pregunta a usted. Cuando salió la sentencia del presidente Uribe que decía
presidente Uribe, usted no se puede reelegir la segunda vez. Presidente Uribe no tenía el 30% de popularidad, tenía el 82%. ¿Y él qué hubiera pasado si él le hubiera dicho a los colombianos, la Corte opina que yo no me puedo reelegir, pero yo más bien le voy a consultar a los colombianos si ellos quieren reelegirme o no? Seguramente habría salido eso rapidito del Congreso y habría sido consultado a los colombianos. ¿Y sabe qué había pasado? Había ganado la reelección del presidente Uribe. Probablemente y al puede mismo ser, tiempo sí. habíamos destruido el Estado de Derecho de Colombia. Puede Porque ser. es que el Estado de Derecho consiste en que un poder público le pueda decir al otro no y el otro acate. Esto no es un tema de si los colombianos tienen la última palabra o no. Esto es un tema de equilibrio de poderes. Usted no puede usar los mecanismos de participación democrática para desafiar los otros poderes públicos. Sí, son las 7 de la mañana, 39 minutos, Ricardo. Doctora, con el manejo público que se ventiló, con el hundimiento de la consulta popular, ¿no se le dieron más elementos o herramientas al gobierno para llamar al estallido social, a la convocatoria del pueblo, a las marchas, a todo esto? Lo pregunto porque en la retina quedó, según ellos, o han promovido que hubo fraude. Algunos especialistas nos han dicho, no hubo fraude, así se vota siempre, pero en la retina del colombiano quedó. ¿Qué opina usted al respecto, doctora? Primero, no hubo ningún fraude, es decir, pretender que un voto de cambio radical de un senador que jamás ha acompañado al gobierno, ahora era de ellos, pues es una ridiculez. El propio senador salió a decir que le había votado no, ahí están las filmaciones, las cámaras, todo. Es decir, esto no tiene ninguna discusión, pero sobre todo, yo sí creo que lo que hubiera sido grave para este país es empezar el camino de la destrucción institucional. Yo vuelvo y le repito, imagínense que el presidente Uribe hubiera hecho eso. ¿Dónde estaría Colombia? Es decir, viviendo en el estado de opinión, a ver qué quiere la gente y el que más populista sea, pues ese gana. No, es que el Estado de Derecho es la antítesis del populismo. El Estado de Derecho es la sensatez, es que haya unos poderes que vayan mirando lo que le conviene en el amplio espectro al país y se vayan equilibrando los poderes. Lo contrario son las dictaduras, donde entonces, porque Chávez dice y ganaba referendos, fueron demoliendo la institucionalidad venezolana. No. Yo quiero invitar a los colombianos al respeto por la institucionalidad, pero también les quiero decir, mucho más grave hubiera sido que Petro tuviera 1 billón de pesos, más de 800.000 millones de pesos, más todo el Estado haciendo campaña política para tratar de tapar su pésimo gobierno. A mí me suena mucho eso que dicen, es que a Petro no lo dejan gobernar, y uno pregunta, ¿y por qué no lo dejan gobernar? Y si el Congreso no le ha aprobado esta o aquella ley, perdón. El presidente no es para sacar leyes, para eso están los congresistas. Usted no puede medir la gestión del presidente de acuerdo a lo que haga el Congreso, porque ese es otro poder público. Usted puede medir el Congreso por las leyes que sacó, por las leyes que rechazó. Entonces digan, tenemos un Congreso muy malo, lo que quiera, pero el presidente hay que medirlo por las funciones de presidente. ¿Y cuáles son las funciones de presidente? Gastarse la plata de los colombianos. Él es el dueño de la chequera, él es el que tiene la plata para gastarse. Y uno se pregunta, bueno, ¿cuántos kilómetros de vías terciarias ha hecho Gustavo Petro? ¿Cuánta vivienda de interés social ha hecho Gustavo Petro? ¿Cuántas autopistas contrató Gustavo Petro? No, porque dijo que autopistas no iba a contratar porque eran para los ricos, pero tampoco fue capaz de construir las vías terciarias y tampoco ha hecho vivienda de interés social. Entonces usted dirá, bueno, no, en eso pues no pudo, pero miremos en el tema energético, estamos pagando 35% más de gas. Mire el tema de educación, las universidades quebradas, no le giran la plata, acabó con el ICETEX, acabó con Colfuturo, tienen crisis las universidades públicas y privadas. Entonces usted dirá, bueno, no, en educación tampoco, pero miremos salud, una crisis estructural en el sistema de salud, porque Petro no paga las cuentas de los hospitales, ni a los hospitales, ni a las EPS, ni a nadie. Entonces usted dirá, bueno, no, pues no pudo en ninguno de esos temas, pero mire la seguridad, mire cómo está Colombia de segura. Y resulta que aquí todo ha sido dedicado a darle complacencia y espacio a los grupos ilegales. Yo invito a la ciudadanía a que le hagamos el arqueo a Gustavo Petro sobre las funciones de presidente. Que él no, si él quería ser congresista y sacar leyes, pues se ha quedado en el Congreso. ¿Sí? Eso no, el Congreso no es el resultado de los presidentes, el Congreso es el resultado del Congreso. Senadora Paloma Valencia, en el Valle del Cauca estamos muy preocupados por la filtración de los chats al señor Armando Benedetti, una conversación con el presidente de la República donde él le pedía que
bloquearan obviamente la infraestructura y todas las obras del Valle del Cauca, más precisamente a la gobernadora Dilian Francisca Toro, por una supuesta traición después de este tema de la votación de la consulta popular. ¿Cuál es la reacción del Partido del Centro Democrático ante este tema, puesto que pues, aquí en el Valle el sector gremial y las obras van a quedar paralizadas según lo que estaba comentando el señor Benedetti, y además de eso, la no respuesta o la no contradicción precisamente del presidente de la República ante estos chats? Pues es gravísimo que el presidente esté buscando un paro, porque es que él como, por eso digo, él quería ser congresista, y congresista de oposición, porque lo que le interesa es sacar proyectos de ley y sabotear los gobiernos, porque es que los paros son para sabotear los gobiernos. Usted no puede hacer un paro para sabotear la ciudadanía cuando usted es el presidente, y en su mano está la solución de los problemas. Aquí lo que estamos enfrentando es un presidente muy mediocre, pero sobre todo muy vanidoso y narciso, que lo único que le importa es su imagen pública y que le vale, perdóneme la palabra, huevo lo que le pase a los colombianos y a este país. Creo que aquí los colombianos están conociendo al verdadero Petro, un tipo que no puede hacer nada, que le gusta echarle la culpa a los demás de lo que él no hace, porque vuelvo y repito, él no es congresista, él es presidente, y lo que tiene que estar es resolviendo y gastando la plata para que los colombianos estemos mejor. Las funciones del Congreso son del Congreso, no de él. Y si él lo que quiere es ser congresista, pues que renuncie y vuelva al Congreso. Ahí lo esperamos para darle los debates de los malos proyectos que presenta. Pero a mí me parece gravísimo que él quiera llevar al país nuevamente a la violencia. Como ya lo había dicho, yo sí siento que las manifestaciones a las que él está convocando son manifestaciones violentas, y que él lo que quiere repetir fue el famoso paro nacional, con el que casi tumban al presidente Duque y con el que lograron desestabilizar y causar un daño más grande que toda la pandemia a todos los colombianos. Vale la pena que nos acordemos cómo se murieron los cerdos, las gallinas, los pollitos de hambre, cómo después del paro nacional subió 30% la canasta básica, cómo los intereses se dispararon, las empresas se quebraron, mucha gente perdió su empleo, hubo violencia, asesinato. Dicen que la fuerza pública disparó sobre los civiles. Falso. Las cifras muestran que hubo más policías y soldados heridos que civiles heridos, y muchos más policías asesinados, a los que torturaron y quemaron con gasolina, que algún civil que hubiera podido morir en eso. Entonces, el país no debe olvidarse de la verdad. Estamos con la doctora Paloma Valencia, 7:46 en minutos. Ya cerrando, doctora, usted sabe que el tiempo en radio es muy corto. Quiero preguntarle puntualmente por la segunda inquietud que plantea el gobierno en la consulta popular 2.0. ¿Usted sí cree que la gente entiende la connotación que tiene entregarle a la ADRES el 100% del manejo de los recursos para la salud? ¿Usted cree que el pueblo está capacitado para tomar esa decisión tan trascendental en nuestra vida? Esa es una pregunta muy complicada, porque la gente no entiende la magnitud de la pregunta. Pero básicamente lo que nos están diciendo es que van a destruir las EPS. Una de las funciones más importantes de las EPS es negociar con los hospitales los precios de la salud. Entonces usted me va a hacer tantos tratamientos de cáncer, tantos exámenes de sangre, tantas cosas, ¿a qué precio me los da? Y ahí es que hemos logrado nosotros tener una salud barata, que ha permitido que un país con pocos médicos, con pocas enfermeras, pues pueda tener resultados de salud de países que gastan en salud 10 veces más de lo que nosotros gastamos. Y esto tiene que ver con la buena gestión de las EPS, que no solamente negocian, sino que después auditan las facturas y hacen que el sistema funcione. Cuando uno desarticula eso para volver las EPS en una cosa que nadie sabe qué es, ahí sí de verdad intermediarias entre el gobierno y el sistema, un sistema que no va a funcionar. Usted se pregunta, ¿a quién le meto la tutela si no me atienden? A la EPS tiene que contestar, yo no tengo nada que ver con el sistema. Y le toca entutelar al gobierno. Mire cómo son las tutelas contra el gobierno, que eso no pasa nada. Entonces aquí lo que están haciendo es destruyendo el sistema. Pero además dicen que le van a entregar toda la plata a ADRES para que el gobierno sea el que pague. Y entonces usted se pregunta, ¿si será el gobierno capaz de pagar? Son 80 billones de pesos los que manejaría la ADRES. Imagínese esa entidad para caer en manos de los politiqueros de este país.
Y entonces usted tiene que pagarle la factura, son 450 millones de facturas al año. ¿Quién va a revisar las facturas? Yo ya me imagino cómo va a ser ese el sistema. Un político que es dueño de eso y le cobra a cada clínica y a cada hospital para que le paguen. 30% cobraban en Caprecom, ¿se acuerda? La EPS pública, para que a usted le pagaran una factura, tocaba pagarle a un político. Ese señor que ha aparecido ahora dominando los interventores, ese señor Urán, vinculado con los presuntos detrimentos y los robos de la plata de la salud de las EPS intervenidas que se habrían llevado en maletines a paraísos fiscales, según denuncia Caracol Radio. Entonces aquí lo que estamos viendo es más bien el iter criminis, dicen en derecho, el camino mediante el cual se van a robar la plata de la salud. Acuérdese que este gobierno cogió 1.200.000 pesos que dice que para arreglar hospitales públicos, se los quitaron a su aseguramiento y al mío, y se los entregaron, uno de cada 5 pesos a unos hermanos Tarazona, que fueron los que le hicieron campaña en Santander, en licitaciones express de 1 y 3 días, y por supuesto, les han entregado un poco de plata y los hospitales no les han hecho ni una pinturita pues para disimular el robo. Sí, gracias, senadora. Finalmente, ¿quién debe ser el próximo magistrado de la Corte Constitucional según la agenda que tienen ustedes hoy ahí en el Senado de la República, doctora Paloma? Pues eso sí no lo puedo contestar porque el partido todavía no ha tenido una reunión para tomar una decisión. Pero van a hacer esa reunión en las próximas horas. Claro, pues de acá mañana tendremos que tener una decisión. Bueno, mantenemos entonces la expectativa en ese sentido. Senadora Paloma Valencia, mil gracias por compartir con nuestros oyentes a través de nuestros periodistas aquí en SB Noticias Colmundo. Muchísimas gracias a ustedes, un feliz día para